Volvimos. Volvimos, sí. Porque por Instagram parece que se está escuchando, pero por Facebook no, así que estamos nuevamente. Ya, vamos a comenzar de cero porque acabamos de grabar este streaming, pero tuvimos un problema técnico. Entonces, nuevamente, estamos en este momento en las oficinas de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, junto a la Fundación Chile Positivo, con dos representantes y bueno, también con representantes de la condonería, para abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el placer y que también está relacionado con que el 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Entonces, vamos a hacer una pequeña ronda de presentación cada uno de nosotros para contar un poco a nivel personal quiénes somos y a qué instituciones representamos. Bueno, yo soy Jaime Romaní, yo soy sociólogo y soy coordinador del área de estudios y educación de la Fundación Chile Positivo. Bueno, yo soy Francisca Lepe, soy estudiante de obstetricia en la Universidad de Chile y soy voluntaria de la Fundación Chile Positivo hace ya creo que un año casi. Bueno, mi nombre es Danilo Urbina, de profesión soy psicólogo, especializando en sexología y soy uno de los directores de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Mi nombre es Magdalena Rivera, médica sexóloga, también directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y también parte del equipo de condonería. Perfecto, entonces, pensando que nos convoca esta fecha, para nosotros nos parece muy interesante profundizar sobre el tema del VIH, pero entendiendo que el VIH tiene muchas aristas y que cuando hablamos de VIH también hablamos de muchas otras cosas, entendiendo la educación sexual, entendiendo la prevención, nosotros acá queremos dar un foco distinto entendiendo el tema del cuidado, pero también del placer. De hecho, el nombre de este video, de este stream, es Cuidarse es un placer. Entonces, desde ese marco, primero vamos a preguntarle a los chicos representantes de la Fundación Chile Positivo acerca de la fundación. Cuéntenos un poquito qué es, en qué consiste. Súper. Bueno, la Fundación es una ONG que trabaja específicamente en educar de manera integral e inclusiva sobre el VIH y bueno, nosotros trabajamos haciendo distintas actividades, entre ellas operativos de testeo rápido, que están acompañadas siempre de un estándar educacional, pero también actividades puntuales de educación donde abordamos en el fondo particularmente el VIH, pero también educación sexual y otros temas de sexualidad, como cursos, talleres, cosas así, y también investigación social. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué trabajamos en lo que trabajamos? Exacto. Bueno, porque sabemos también que en el fondo hoy en día el VIH se ha vuelto una problemática social importante, ¿no? También de salud pública, y sabemos también que en el fondo hay distintos problemas que debemos abordar vinculados al fondo como al virus, que también son problemas sociales, ¿no? Vinculados al estigma, por ejemplo, que hoy en día en el fondo sabemos que hay una alta prevalencia del virus en la población chilena y por ende tenemos que también saber idear y en el fondo encontrar nuevas formas de prevención y nuevas estrategias también que lleven a las personas a tener una salud sexual más plena y con mayor bienestar. Super. Quizá, Magdalena, brevemente nos podrías contar de la condonería y de la... Bueno, de condonería es una iniciativa que nace de esta necesidad también de poder tener en un lugar variedad de condones y otros productos de la salud sexual como láminas de látex, lubricantes, etc. Y poder comprarlos también con asesoría, porque muchas veces uno va a la farmacia y aparte que no hay variedad, ¿cuál compro? ¿Por qué sirve este? ¿Por qué el otro? Entonces acá es poder un lugar donde puedas ir y comprar, estamos funcionando online, pero está la posibilidad de preguntar, generamos información de que realmente alguien se pueda llevar el producto que le sirva, saber cómo usarlo y poder elegir. Porque también para que sea placentero, que lo vamos a ver un poco después, el uso de condones, también saber elegir bien qué vamos a usar. Y bueno, Voy a ver el contacto con la escuela también. desde el lugar donde estamos en este momento, la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad es un equipo que busca posicionar los derechos sexuales como un derecho humano desde la visibilización, pero también desde acciones concretas. Nosotros hacemos un diplomado en formación básica de sexualidad. Hacemos también actividades variadas dentro de espacios públicos o privados también en términos de educación sexual. Tenemos acá en Providencia un espacio de atención clínica donde también atendemos a consultantes o pacientes con alguna problemática respecto a su sexualidad, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo tiene que ver con, desde la mirada un poquito desde la sexología, desde la ciencia, también desde el activismo y posicionando todos estos temas. Para quienes nos estén escuchando, estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook, desde el Facebook de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y el Instagram desde la Fundación Chile Positivo. Y nos interesa que haya interacción también con las personas que estén escuchando o viéndonos. Entonces,
La idea es que participen, comenten de las cosas que estamos conversando y vamos a tener algunos premios asociados a su participación. ¿Qué premios tenemos? Ah, los premios. De acá escondidos. O lo ponemos como sorpresa. Sorpresa, Puede pero ser son- sorpresas. Ya vamos al final. Además, Nosotros vamos a estar atentos a las redes para que también puedan participar y después vamos a contarles de estos premios y cómo conseguirlos. Ya, entonces volviendo al tema, cuidarse es un placer. Quizás podríamos hacer la vuelta de lo que se suele hacer tradicionalmente en temas del autocuidado. Empecemos hablando del placer, ¿te parece? Sí, pues. súper. Entonces, entendiendo este tema, lo que vamos a entender como un primer momento es qué imagen tenemos sobre el placer, entendiendo que podría ser un tema no solo a nivel físico, como que yo lo siento, sino que también hay construcciones sociales a propósito de eso. ¿Qué piensan? Pero el tremendo tema del placer sexual, uno de los más olvidados en general en educación sexual, porque es como que hay un miedo a hablar de placer, y el placer sexual, ¿por qué es tan importante? Primero que nada, lo que motiva a la mayoría de la gente a tener actividad sexual. La actividad sexual se tiene por placer. Y si pensamos en placer, hay otros motivos, sí, también vínculo afectivo, hay también reproducción, pero la mayoría de las veces, la mayoría de la gente no está buscando autoproducirse. Y no siempre va a haber también el tema de la vinculación afectiva, y además son sumatorios. El placer sexual es súper amplio, son muchas cosas. Podemos pensar primero que muchas veces hemos restringido el placer solo a lo genital, pero el placer es mucho más como que solo la genitalidad o que solo penetración, y ese es un tema que también es relevante cuando hablamos de prevención, porque a veces como hablamos sexualidad y hablamos como de solo lo penetrativo y no de todo lo demás que puede ser la parte como erótica de la sexualidad. No sé si quieren comentar algo más. Sí, concuerdo mucho porque de hecho o sea, desde el colegio, cuando nos enseñan temas de biología, reproducción y todo eso, se basa también en un miedo, como imágenes horribles, y la idea es como acercar, dejar de ser tabú el tema de la sexualidad. O sea, aparte de ser una necesidad, es algo que viene de parte de nosotros, es algo inherente a nuestro ser. Entonces debemos como darle la vuelta, verlo de forma entretenida, de forma segura, placentera y cuidadosa, para con nosotros y con las otras personas, obviamente. Si le estoy entendiendo bien, la sexualidad la entendemos solo desde lo penetrativo, dentro de la educación más tradicional, pero al mismo tiempo se nos dice que es algo que deberíamos tenerle miedo. Claro. Como precaución, como todo el rato con el tema de las infecciones y claro. Entonces, ¿cómo disfrutamos y nos vamos a agarrar algo? Claro. ¿Cuál es la forma de disfrutar? Pues a mí me pasa, ponte tú, como retomo un poco lo que dijo la Magda, pero como que me pasa mucho eso, como que efectivamente, como siempre como pensamos como el placer, yo creo que la gente tiene como demasiado como arraigada esta idea de que como si vamos a tener como sexo, en el fondo tenemos que tener algún tipo de práctica sexual penetrativa, en el fondo, ¿verdad? Y como que el placer está ligado a eso. Y todo lo anterior en realidad es como una prefase para llegar a esa parte. Y es como un poco como la... De hecho, a veces sale el concepto que es interesante como de construir esto del juego previo. Sí. Como que claro. el preámbulo, como que lo único, la actividad sexual en sí fuera siempre lo penetrativo y lo otro un preámbulo, y no fuera en sí una práctica sexual que puede ser muy interesante. O sea, ¿qué pasa con todo lo demás? Claro, o sea, la relación sexual en realidad es bastante más grande que el tema de llegar al momento de la penetración, sino que viene con el deseo, con el hecho de coquetear también, como entablar la relación con la otra persona, el tema afectivo. Entonces, mucho más que el tema penetrativo. Y además, también, ¿por qué siempre se tendría que llegar a eso? ¿Por qué no podría ser otras cosas también? También muchos y no digo que la penetración en sí sea mala, pero ¿por qué tendría que estar siempre? Porque también igual, de nuevo, cuando hablamos de cuidado, hay muchas prácticas sexuales que además no tienen ningún riesgo de contagio y que pueden ser súper interesantes, pero son vistas como en menos. Hablemos de eso, porque cuando nos educan en sexualidad nos dicen que la meta es el coito, pero entonces, ¿qué otras alternativas hay? Si nunca me han hablado, nunca me han dicho eso, ¿qué otras cosas puedo hacer para tener placer? Sí, son muchísimas. Son muchísimas. Desde masturbación, sexo oral, por ejemplo, el toqueteo, El
el uso de ciertos juguetes sexuales. Los También, juguetes, claro. todo lo que son caricias, besos, todo lo que pueda ser sexting también, todo lo que sea hablar cosas eróticas, o sea, incluso puede haber prácticas sexuales que no tengan ni siquiera contacto físico y pueden ser muy interesantes. Claro, la lectura erótica también, quizás. Quizás lo inicial tiene que ver con entender que sí, hay algunas zonas del cuerpo que son más sensibles, que tienen más terminales nerviosas y que nos generan más placer, pero también hay montones de otros lugares del cuerpo que también lo podemos pasar muy bien ahí. Como el hecho de que esté todo centrado en los genitales ya es disminuir o minimizar toda la experiencia que una persona puede tener. Y además que lo que hago con esas zonas del cuerpo también puede ser muy diverso. Claro, también pensar que en eso de todo el cuerpo, que podemos pensar que toda la piel está llena de receptores de tacto, temperatura, presión. Entonces casi cualquier parte del cuerpo bien estimulada puede responder. Y algunas partes a veces pueden ser más o menos sensibles en alguna persona, como el propio mapa erótico. Y de hecho pienso un poco como en las personas con diversidad funcional, como esta idea de que en el fondo de repente como que las personas o la sociedad en verdad tienden a minimizarlas cuando se trata como de la sexualidad de esas personas, como que las infantilizan y en el fondo no nos damos cuenta de que también son personas, por ejemplo, que son en el fondo personas sexuadas también con derechos sexuales y que también pueden disfrutar y tener placer sexual. En el fondo. Entonces como que de pronto tenemos que salirnos como de la idea más tradicional de cómo disfrutar como el sexo y pensar como dices tú, como al fondo como con este mapa como de placer también que existe. Y después también hay otro tremendo mundo que son las prácticas sexuales como menos tradicionales. Todo el mundo, todo lo que es las prácticas más en la línea sadomasoquista, lo de dominación, sumisión, todo lo que son el bondage, que son las amaguas, o sea, hay también otro mundo en que las personas pueden tener distintas prácticas sexuales y que no son penetrativas, que pueden incluir o no además esa. Sí. La otra vez que hablábamos, me acuerdo como que tú mencionabas ahí como esta idea de que cuando hablamos siempre como del sexo netamente como penetrativo, si nos referimos siempre como al placer desde ese ámbito, como que reducimos mucho como este repertorio como de nuestra sexualidad en el fondo, o como de las prácticas sexuales, ¿cachai? Entonces como que también eso también quizás vuelve todo como mucho más repetitivo, como incluso aburrido al final. Si uno lo piensa, muchas parejas estables con el tiempo terminan haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar. Es como que se arman un guión que puede funcionar y puede ser interesante, pero ¿cuánto tiempo? O sea, y cómo está la variedad y entonces poder hacer cosas distintas. También si alguien quiere mantener una pareja única, estable a largo plazo, es también importante incluir la variedad de prácticas dentro de esa misma pareja. Puede ser solo un alcance chiquitito, y es que Jaime nos ilumina también con el concepto de la diversidad funcional, pero quizás no es un concepto que se conozca tanto. Entonces, como para que nos cuentes a qué te refieres con eso. Es que podemos hablar, bueno, que antiguamente en el fondo hablábamos del concepto como persona en situación de discapacidad. O personas discapacitadas. Claro. Y más bien hablamos de personas con una diversidad funcional, en el fondo valorando también en el fondo como la variedad también de cuerpos que existen. Como distintas formas de funcionar. Exacto. Igual a nivel todavía como de políticas públicas y todo el término que se está usando es personas con discapacidad. Pero desde algunos grupos más activistas usan el concepto a veces de diversidad funcional. O en situación de discapacidad. O en situación de discapacidad. El que ya no se usa es persona discapacitada. Sí. Porque, o sea, lo de como discapacitada es un con o en situación, porque primero es una persona y no que el discapacitado es como el tema, Claro. como para ocupar bien el lenguaje. O sea, es importante este concepto porque, como todo está centrado en los genitales y hay personas con diversidad de cuerpos o con dificultades en cómo se movilizan o dificultades motoras, uno podría suponer que esas personas no tienen una vivencia de la sexualidad si no pueden tener contacto con esas zonas de su cuerpo, por ejemplo. Pero por eso también es interesante pensar que, entendiendo esta mirada amplia de la sexualidad, todos tenemos una experiencia y vivencia de la sexualidad y se pueden erotizar otros lugares del cuerpo. Entonces, continuando con esta reflexión, pensemos cómo el VIH tiene alguna relación o diálogo con todo esto. Por un lado, desde lo que se nos dice del VIH, y quizás después de eso, desde la experiencia de personas que podrían vivir con VIH. Entonces, tú dijiste algo importante, Fran, que era
que desde esta educación sexual se nos habla desde el miedo. Sí, sí. De hecho, de casi todas las personas que conozco, muy pocas me han hablado de que no les han mostrado fotos horribles de lo que sea. Entonces, por una parte igual que es lamentable, porque al final el ámbito sexual es tan rico y es tan amplio que podríamos disfrutarlo mucho más. En las consultas yo creo que siempre se llega desde también una postura desde el miedo mayoritariamente, más que como de disfrute. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de VIH y estamos en los operativos de testeo, nos gusta bastante, por ejemplo, enseñar cómo colocar preservativos con la boca, o poder darle otra vuelta a cómo protegernos, pero de forma más entretenida, como cambiarle el switch. Y ahí también hay otro tema de fondo, que es un estudio que muestra algo bien interesante, que es que las personas con actitudes como más negativas hacia la sexualidad, que la ven como más mala, sucia, aunque la practiquen, pero tienen este discurso de la educación represiva, tienen menos tendencia a cuidarse. Porque si tú no asumes que eres un ser sexual, que estás teniendo actividad sexual, es más difícil que asumas que tienes que andar con condón, que tienes que cuidarte, porque de alguna manera estás haciendo algo malo. Sí. Entonces poder tener la parte del placer metida hace más efectivo también el cuidado. Y de hecho, como que las campañas que se han instalado como en Chile, desde el Ministerio y también desde otros espacios, como que siempre han estado orientadas como al miedo. Y también un poco como, no solo desde el miedo, sino que, como bueno, las más recientes también, como que han estado un poco como apuntando como casi a criminalizar como a las personas viviendo con VIH, como en el fondo como cuídate de esto, ¿cachai? Cuídate de esta persona casi. Y en el fondo más bien lo que te indica la evidencia como internacional es que deberíamos ir apuntando cada vez más hacia campañas que sean más propositivas, que en el fondo apunten más bien a las metas en salud sexual que tienen las personas y implementar en el fondo un eje como centrado en el placer, ¿cachai? Incluso en el último Congreso Mundial de Salud Sexual estaban planteando algo bien interesante, que era ¿qué pasa con que sea más sexualmente explícita la campaña y con el meter en la pornografía el uso del preservativo? Porque no está puesto, o sea, que incluso hasta el porno, lo que está buscando placer, incluye dentro de eso las prácticas de cuidado. Y como que están las prácticas de cuidado, el miedo por un lado y todo lo que es placentero por otro lado, no se juntan. Entonces, si resumo un poquito lo que estamos planteando, por un lado la educación sexual más tradicional, si es que tengo algún tipo de educación sexual, suele ser desde esta mirada como del cuídate que te pueden pasar cosas terribles, que te pueden hacer mucho daño y se te pueden podrir los genitales. Sí. No estoy exagerando, pero suele ser ese discurso en muchas ocasiones. Pero que la evidencia muestra que el hablar de estas cosas desde otra lógica tiene mucho mayor impacto real en el autocuidado y en la prevención. Entonces, estamos un poco en esa transición, un poco la invitación que queremos hacer nosotros, pero entendiendo que quizás la mayoría de nosotros sí ha sido criado bajo ese paradigma. Es posible que cuando me haga un chequeo de salud y vaya a ver cómo está mi salud sexual, y donde me hagan el test, por ejemplo, asociado a si tengo VIH o no, pueden aparecer varias cosas que tienen que ver con los temores y todo. Pensando que ustedes, como Fundación Chile Positivo, participan continuamente del generar espacios de salud sexual y de test, ¿cómo se enfrentan a esa situación asociada a los miedos? Uy, ¿cuándo fue el miércoles? No, el martes. Terminamos de hacer un testeo y, por ejemplo, hubo un chico que llegó muy asustado. Muy asustado a hacerse el test. Decía que había estado esperando casi un año y medio, que estaba como asustado de se tomaba el test o no se tomaba el test. Se tomaba el test o no se tomaba el test. Y de hecho tenía mucho miedo de iniciar una relación con alguien. Entonces cuando nosotros tratamos de convencer de que se acerquen a los testeos rápidos, de que al final una persona que vive con VIH va a vivir lo mismo que cualquier otra persona, siempre y cuando se tome su tratamiento antirretroviral. Entonces eso es lo importante, como acercar el testeo, que sea amigable, que sea una zona que sea segura, que resguarden su identidad. Y en el fondo como tratar de hacer que esa persona en realidad
más que el miedo a que salga positivo, trate de entender que al final vivimos todos de alguna forma protegidos, po. O sea, la terapia antirretroviral se entrega de forma gratuita, lo ideal es que podamos tener cada vez más acceso a los preservativos. Ahora en este momento estamos acercando los preservativos a todos los CEFAM, entonces yo creo que esa es la forma. También en el fondo, claro, como un poco quizás las razones detrás de por qué existe como este miedo constante en el fondo al resultado, como esta resistencia en el fondo a hacerse el test, y que también es una gran resistencia dentro de las mismas personas que quizás saben que viven con VIH y que en el fondo se resisten también al propio tratamiento. Tiene que ver un poco como con el estigma social vinculado al virus. O sea, finalmente, todavía se emplean un lenguaje incorrecto en el fondo, que es estigmatizador sobre las personas, lo que también lleva a repercusiones en el fondo. O sea, que la persona no quiera ir a hacerse el test, en el fondo está vinculado a que le da miedo también enfrentarse a ciertas repercusiones sociales, puede ser juzgado. De hecho, algunos prejuicios también, porque había alguien que me decía, no, yo llevo tantos años casada, ya tengo 50 y tantos años, ¿cómo me voy a tomar el test en este momento? Y en realidad yo le decía, ya, pero no hay un amor tan grande como para no protegerse y no tomarse el test, que al final dura 15 minutos. Y ahí esto como del estigma es por esta misma visión negativa de la sexualidad, es como que una enfermedad, como que tener VIH es como culpa, es como, bueno, por algo lo habrá hecho. Está esta cosa de que si tienes, entonces fuiste activo sexualmente, no te cuidaste, entonces como culpabilización, en vez de, son cosas que pueden pasar. También si uno sale a la calle te pueden atropellar, pero nadie está diciendo, que quizás miró mal el semáforo, ¿por qué andaba en la calle? Pero la actividad sexual, esta visión como negativa, como antiplacer, como muy restrictiva, también tiene esto de culpabilizar al que por ser activo sexualmente puede contagiarse, puede adquirir VIH o algún otro ITS, que son cosas que pasan también, como no, también tiene que ver con esto que partió como en grupos de hombres homosexuales, sí. Toda esa discriminación y esa carga. Y sabes que, algo que mencionáis tú, que tiene que ver como con la culpa, eso también yo creo que, más vinculando ya al tema del placer que estamos viendo, como que se extiende sobre las mismas personas que viven con VIH, que es algo que igual hemos conversado desde la fundación en el fondo, que esta idea de que algunas personas que viven con VIH pasan quizás como por este como duelo, en el fondo, cuando ya en el fondo reciben su diagnóstico, en el fondo tienen esta idea de como ya no voy a poder tener en el fondo prácticas sexuales con alguna persona, voy a estar solo o sola, en el fondo no voy a poder tener ninguna relación con alguien, y en el fondo también es un proceso en el que se reduce el placer de la misma persona. ¿Sí? Tú quizás también has visto harto como eso. Sí, absolutamente. Sí, pensando en este proceso de duelo, porque usted mencionó dos cosas que son importantes. Una tiene que ver con toda la información que tengo de que efectivamente existen los medicamentos, fármacos antirretrovirales, donde puedo tener una expectativa de vida como cualquier otra persona, donde también, en términos también del tema económico, también hay planes que me pueden ayudar a pagar todo esto que antes no existía, un montón de cosas que tienen que ver con el acceso a salud y que en verdad puedo tener una salud, si soy responsable con el tratamiento, igual que cualquier otra persona. Y lo otro tiene que ver con este concepto más del impacto social, asociado al estigma. Entonces, actualmente la gente puede tener información sobre los medicamentos, pero desde el miedo asociado a qué me va a convertir esto en la sociedad en la que vivo, sí suele existir como la necesidad de entender, de verme, de reformularme, de vivir este duelo y quizás volver a construirme en base a eso. Y ese puede ser un proceso complejo, doloroso, dependiendo de un montón de factores dentro de cómo lo vivo, de mis herramientas, de mis redes, de un montón de cosas. Y quizás pensando en ese proceso, que puede ser duro y doloroso en algunos casos, quizás un poco la pregunta es qué pasa con el placer. Porque yo podría decir, ya, me convierto en algo negativo y me cierro a poder vivir mi sexualidad o mi placer de aquí en adelante. Como quizás pensando que pueden haber esos casos. ¿Cómo podríamos acompañar a una persona que está en ese proceso y que incluso podría ser recomendaciones para cualquier persona, en verdad, para vivir su placer? Pensemos que, por ejemplo, esta persona quiere seguir, ya cuestionamos que el sexo penetrativo es una parte chiquitita de la sexualidad, pero pensemos que quiere tener sexo igual penetrativo porque le gusta. ¿De qué forma puede vivir su placer
O sea, yo creo que por un lado, o sea, me pasan dos cosas, que quizás por un lado, en el fondo es importante como, se puede generar como un espacio importante también para redefinir lo que es el placer para esa persona, porque en el fondo es como reencontrarse quizás con el placer, como autoplacer, ¿no? Y por otro lado, en el fondo, claro, lo que tú decís, como en el fondo, si esa persona quiere tener sexo penetrativo y todo, es entender también, bueno, como qué medidas puedo tomar que sean seguras, pero que en el fondo me permitan tener lo que quiero tener, en el fondo, ¿no? Que es en el fondo seguir un tratamiento antirretroviral, alcanzar una carga viral indetectable, entender que en el fondo cuando una persona alcanza su carga viral indetectable ya no transmite el virus, pero que además existen otras medidas que se pueden utilizar de manera complementaria para generar también cierta tranquilidad, porque es verdad, el placer también está asociado a cierta tranquilidad, pues yo puedo sentir mucho placer, a mí me pasa que en el fondo, en la medida en que sé que estoy usando medidas de prevención, tengo más placer, ¿verdad? Entonces saber que existen los condones. Sí. Cuéntanos qué es. Ya. El PrEP es la profilaxis preexposición, que es la combinación de dos medicamentos antirretrovirales, ¿ya? Y en el fondo es una pastillita que se toma diariamente antes de tener cualquier tipo de práctica sexual, y que en el fondo si se utiliza de manera consistente puede tener una efectividad en el fondo de prevención de más del 95%. ¿Ya? Entonces una persona, por ejemplo, que no sé, va a tener alguna práctica sexual penetrativa, en el fondo puede utilizar PrEP y eso va a ayudarlo a prevenir el VIH, no otra ITS, para eso necesitamos utilizar condón. Pero en el fondo también estamos pensando en situaciones de personas, por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales que son coercionadas para no ocupar condón a cambio de más plata, les sirve efectivamente ocupar PrEP, ¿ya? Y también entendemos que también hay personas que simplemente no quieren ocupar condón y que lo más favorable es que quizás ocupen PrEP, ¿no? Y hay también otro punto importante, cuando te da información mi tesis acá, lo de indetectable, intransmisible. ¿Por qué? Porque alguien que está con la terapia antirretroviral y llega a estar indetectable el virus en sangre, significa que no transmite. O sea, lo más seguro casi es alguien o que está negativo, que con eso está, o que está en tratamiento. Alguien que no se ha hecho el examen y puede estar con una carga viral altísima y no sabe, quizás es la persona más peligrosa. No es el que sabe de que haya... Entonces es súper importante como pensar eso. Y además el uso del condón es súper efectivo en el VIH. El condón bien usado es muy muy efectivo. Entonces hay como cuidarse, hay como seguir, es como pasar el estigma y tomar cuáles son las medidas de autocuidado que pueden hacer que se pueda seguir teniendo sexo penetrativo sin poner en riesgo a nadie. A mí me pasa que, bueno, quizás sea como, o sea, no sé si polémico, pero como que en el fondo también de repente cuando estamos, quienes trabajamos en el fondo por la prevención del VIH, en el fondo yo creo que mucha gente ya está cansada en el fondo como del discurso del condón, ¿verdad? Como que ya lo vemos como tan repetitivamente y la gente, y los datos también lo demuestran, porque la gente en verdad no utiliza condón, ¿verdad? Y en el fondo también, yo siento que nuestro discurso de promoción de la salud también un poco, choca un poco con esta idea de como las libertades, ¿verdad? Como que las personas tengan la libertad de explorar su sexualidad en el fondo. Entonces como que de repente, especialmente cuando se trata como del PrEP, como que eso, yo lo he visto especialmente como en redes sociales, como esta discusión que se genera como entre quienes dicen como, bueno, pero es que el PrEP no te protege de otras ITS, versus las personas que dicen como yo prefiero vivir mi vida sexual libremente, en el fondo despreocuparme de esas otras ITS que puedo tratar fácilmente, versus en el fondo tener la libertad de no ocupar condón. Igual tiene sus complejidades, Claro. que la mirada biomédica, porque médica también a veces uno entiende un poco de dónde, por ejemplo, están habiendo más resistencia antibiótica, algunos pocos y otras cosas, pero también respeto a la libertad, pero yo siento que ejercer la libertad de verdad implica primero tener toda la información. Yo creo que hay mucha gente que no usa condón y quizás si tuviera más información sobre el condón sí lo usaría más. O sea, totalmente de acuerdo que no podemos obligar a nadie, que no podemos tener este discurso impositivo, pero sí dar todas las herramientas para tomar mejores elecciones. Entonces ahí también hay muchas veces que hay motivos para no usar condón que podrían trabajarse para que la persona sí use el condón a gusto, no obligatoriamente, sino que encontrar el gusto del condón. Hay algo importante que quizás tiene que ver con este tedio o rechazo hacia el condón, y es que nos hablan de que hay que usarlo, pero quizás por un lado no nos enseñan a cómo usarlo y tampoco nos enseñan a cómo usarlo de una forma que sea lúdica, entretenida o erótica. Entonces pensando que a veces uno no sabe cómo incluirlo, ¿qué tips podríamos pensar?
y ahí podemos ir lanzando varios. Yo creo que la primera es una típica clase que me dice, que me alata el condón porque no está lleno o no está a mano. Yo preguntaba, bueno, no, es que usted tiene actividad sexual, ¿y dónde tiene actividad sexual? Bueno, en la cama. ¿Y dónde guardan los condones? En el baño. ¿Por qué hacer eso? O sea, tendría que estar muy a mano, porque sí, espérate, tengo que parar, pero buscarlo, que dónde están guardados. O sea, el condón tiene que estar a mano. Si pensamos que vamos a tener actividad sexual, que estamos dispuestos a que en algún momento algo pase, eso tiene que andar en la cartera, en la mochila. Como andar con nosotros siempre si es que estamos dispuestos a actividad sexual, como ocasional o si aparece algo, o tener la casa, o sea, primero que nada, que sea el acceso tenerlo pensado de antes. Eso es uno. No sé si sigo, si vamos uno y uno. ¿Qué más se le ocurre? Tener educación desde que somos niños. Y que sea una educación sexual integral al final. Que sea destinada a todos, que sea de calidad. No es posible que hoy en día todavía en algunos colegios sí se haga, en otros que no se haga, y que finalmente la educación sexual parta por la pornografía. Entonces ahí vamos repitiendo algunos patrones que ya hemos visto, el sexo penetrativo, algunas prácticas abusivas. Entonces lo ideal es que sea desde un ambiente lo más cercano posible, desde la primera infancia idealmente, y que sea consciente, que sea respetuoso, que finalmente considere todos los aspectos de nuestra vida, que no sea solamente llegar, poner condón, tener una relación sexual, no, que lo ideal sea como desde el respeto con las otras personas. No sé qué piensan ustedes. A mí me pasa que respecto al condón se puede quizás como pensar en formas como más lúdicas, como decía Danilo, como para usarlo, en el fondo como hay de repente estrategias que se han implementado y que han demostrado que funcionan, en el fondo estudios, que tienen que ver con, en el fondo, utilizar material como explícito o instructivos más explícitos o pornográficos para enseñar a usar el condón, ¿verdad? Que en el fondo erotiza el uso del condón. Incluso cuando lo enseñamos, también en el Congreso también salió con el condón femenino muy interesante diciendo, bueno, uno podría explicar este condón, pero mira, acá es C2 y este anillo que te puede también estimular, hasta lo podemos enseñar así erotizado, o sea, cómo se pone como parte del juego erótico. Si alguien va a hacer la vuelta para ponérselo solo, es aburrido. ¿Qué pasa si se pone en pareja? Se pone con la boca, se pone jugando, ya es parte del juego, y no es una introducción, sino que es otro paso más dentro de lo que estamos haciendo. Claro, si es que ocupamos sabores, si es que ocupamos colores, si es que los pensamos también para otras prácticas sexuales, por ejemplo, hacer barreras de látex artesanales, si es que queremos, no sé, masturbación, otro tipo de cosas. Yo creo que algo que, como que pienso que es muy propositivo, que algo que hacemos en los operativos, que la Fran enseña como con el condón vaginal, el fondo con el anillo exterior, el fondo que es grueso, el fondo como... A estimular el clítoris, por ejemplo, y que siempre al final, como hay que afirmar en definitiva el condón de vagina, que sea una pega de la pareja, que no sea solamente de quien sea, que sea un juego, claro, un juego que sea entretenido. Y lo otro, elegir el color. Súper importante, yo creo que aquí el tema, lo trajimos ahora Pamela, pero también hay en condonería.cl hay un artículo que dice que se llama Cómo elegir un condón, que ahí pueden ver más detalles, pero hay estos temas como bien importantes, por ejemplo, la talla. La talla de largo es lo mismo, en gimnasia se huellan más o menos, pero el tema del ancho, hay muchas personas que les molesta el condón simplemente porque les queda apretado o suelto. Estuvimos viendo que en general los ministeriales suelen ser un poco angostos. Les quedan bien algunos, pero no todos. ¿Cómo darse cuenta también? Hay parte del medir y todo que pueden ver allá. En lo más general, un condón que queda apretado cuesta bajarlo. Si duele, molesta bajarlo, o si se empieza a bollar. Igual, si le ha pasado que una polera les queda chica y se empieza a bollar para arriba, pasa lo mismo. O si queda suelto. Entonces, talla, también material. Hay gente que le grita más el látex o le grita cierto lubricante, o lo encuentra muy grueso, no sé, hay más delgado. No es lo mismo cualquier condón. Son todos buenos en el sentido de que sirven para prevenir VIH y otras ITS. Si son certificados, comprados en un lugar y no en algo regulado, sabemos que sirven, pero puede la experiencia ser más grata con uno o con otro. O sea, hay gente que dice, ay, no me gusta el condón, pero es como si dijéramos no le gustan los zapatos y andaba con puros zapatos en la talla equivocada. Obvio que prefiero andar a pie pelado que me
me va a hacer cosas, si algo con un zapato de tallas menos poder, no me gustaría. Y yo creo que es clave también como promover también como el fondo lubricante. Sí. Como el fondo también yo creo que claro, como uno puede pensar como "Ah, ya voy a ocupar condón y condones entretenidos", pero finalmente si es que estoy ocupando un condón y en el fondo no está lubricado o no te lubricas más, en el fondo también el fondo se va a secar, quizás te va a irritar, te va a picar. Ahí para la persona que es penetrada es súper tolerante al lubricante. Sí. Porque el condón es verdad que entre usar y no usar condón, usando condón se va a secar más. Sí. Sobre todo, por ejemplo, el sexo anal y también el sexo vaginal, si además usan anticonceptivo o si además se tomó alcohol, que son otras cosas que bajan la lubricación. Entonces, muchas veces hay gente que no le gusta el condón y dice, no, es que como que me irrita. Y lo más frecuente no es la alergia, es la falta de lubricación, y ahí un buen lubricante soluciona el tema. Y yo creo que eso también es como lo que falta mucho como en las campañas, especialmente ministeriales, porque ahora, por ejemplo, la última que salió el lunes, efectivamente igual es un cambio de las campañas como de prevención de años anteriores, mucho más propositivas, como más joven, Más colorida, mucho más como más colorida. cercana. Y efectivamente igual promueven el condón a pesar de que se centra mucho más en la detección, pero en el fondo es como el condón por sí solo, pues, ¿cachai? Como que no promueven el lubricante, ¿cachai? El condón y lubricante. ¿Cachai? Entonces, en el fondo como que quizás eso también se queda corto de una prevención adecuada, que también, en el fondo, el uso del lubricante también hace efectivamente que sea mucho más placentero. ¿cachai? Y también más efectivo, porque, ojo, Sí. si hay más sequedad, aparte de ser más desagradable, Sequedad. puede ser pequeñas heridas, más riesgo de transmisión y también más riesgo que se rompa el condón por el roce. Entonces, incluso sin usar condón, hay menos riesgo usando lubricante que si no se usara, por ejemplo. También hay medidas como de que no disminuyen totalmente el riesgo, pero que lo pueden bajar, como es. Quizás aprovechando que estamos hablando de las campañas del gobierno, que es un tema muy contingente también con todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, y pensando que lo que planteamos en un principio tenía que ver con que la salud sexual y la educación sexual también son derechos humanos, entonces, entendiendo que quizás a veces algunos de los focos sobre estos temas son solo responsabilidades individuales, como que se nos enfoca de que tú tuviste la culpa porque tú no hiciste las cosas bien, pero que ahora estamos haciendo nosotros un cambio y estamos también pasándole la pelota al Estado, de que también le corresponde poder generar acciones e intervenciones que contribuyan a tener una comunidad con mejor salud y educación. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser como un poco la pega del Estado a propósito de otras cosas? O si hay algún político que nos está escuchando acá, como cuál debería ser también su deber en cuanto a posicionar estos temas. Yo creo que es compleja, porque en el fondo, o sea, como no quiero como quitarle responsabilidad al Estado, porque creo que es importante que lo hagan, pero entiendo también la dificultad que puede haber, porque evidentemente vivimos en una sociedad que todavía el sexo es tabú, ¿cachai? Como que en el fondo, y especialmente la sexualidad placentera es un tabú. Entonces como que promover, o sea, idealmente una campaña que incluya un eje de placer, ¿cachai? Supone también en el fondo enfrentarte como a la resistencia de muchas familias, ¿cachai? De cómo abordamos eso en nuestros propios hogares, ¿cachai? Por eso tiene que ser muy desde educación, también desde salud, una mirada integral. Y yo no solo el Estado, también tenemos que hacernos cargo de empezar a cambiar el discurso social también. Sí, también hay que hacer paralelamente a lo que se demanda hoy día, qué pasa con cómo estamos autogestionando esto, cómo cambiamos los discursos, cómo ponemos a hablar de condón, cómo hablamos de placer abiertamente. Dejamos de decir, por ejemplo, que una mujer que tiene mucha actividad sexual es suelta. Normalicemos andar con el condón en la cartera. O sea, dejando de hablar de promiscuidad. O sea, hay cambios que hay que pedir y cosas hay que pedir como políticas públicas, estoy totalmente de acuerdo, pero eso se va a demorar, por más que lo peguemos, y tenemos también que empezar los cambios ya, como qué pasa socialmente, de cómo estamos trabajando este tema, de cómo dejamos de estigmatizar, y hay otro punto que también es más complejo social, que es a veces esto de los contextos de violencia sexual, porque muchas veces el no uso de condón se da en esos contextos, especialmente hacia mujeres que, y a veces hasta en pareja estable o en otros que no tienen la capacidad de poder poner el límite porque están coaccionadas. Entonces, el respeto también. Hay unas campañas antiguas que hablaban de negociación del uso del condón. Y yo decía, pero no, esto no se negocia. Y era sobre todo hacia mujeres, como que ellas tenían que negociar. También dejemos poner la responsabilidad
la mayor responsabilidad de todas las personas, pero yo creo que en el uso del condón es sobre todo que está poniendo el pene, lo siento. O sea, por identidad de género, orientación sexual que sea, porque el condón va sobre el pene. Sí, pero ahora también tenemos la opción del condón vaginal, que en el fondo es menos accesible que el condón de pene, es cierto, pero en el fondo igual eso da las garantías de que todas las personas pueden estar igualmente preparadas, ¿no? Y que pueden tener, como que sean más empoderadas realmente. Me pasa también un poco respecto como a la pregunta de Dani, en que creo que cada vez más tenemos que ir como alejándonos como de estas campañas que también no vienen solo del Estado, ¿no? Pero como que sean menos biomédicas, que sean menos hablar desde el riesgo y más sobre las metas que pueden tener las personas sobre su propia salud sexual. Empoderar a las personas, porque yo creo que en la medida en que podamos empoderar a las personas sobre su sexualidad, también las estamos empoderando sobre las decisiones que toman sobre medidas de prevención, ¿no? Y si las empoderamos también sobre el placer, en el fondo que sean personas capaces de, en el fondo, tener control sobre su propio placer, también en el fondo van a tener control sobre las medidas de prevención que ocupan. Entonces yo creo que hay que hablar más de, en el fondo, metas de salud sexual, más de placer, menos de riesgo, del miedo y esas cosas, ¿no? Sí, yo coincido. Recuerdo que salió una campaña española que nos mostraron en clase y salió un chico semidesnudo en una cama con sábanas blancas, como súper sexy. Terminó como la campaña y nos preguntaban como qué nos pasaba a nosotros, y la compañera decía, es que a mí me daban ganas de tener sexo, y él preguntaba, ¿te lo pondrías? Y tampoco daba como a entender como si era heterosexual, daba lo mismo, sino que se lo colocaba y lo pasaba bien usándolo. Entonces me pasa mucho eso, como que necesitamos campañas que eroticen demasiado el condón, y por otra parte también pienso que necesitamos abrir también más espacios en la sociedad como para poder entablar el tema. Seguir haciendo testeo rápido, seguir haciendo educación sexual en los colegios, en las calles, en los espacios de trabajo. No es solamente una pega del Estado, sí, es pega de ellos, pero también es pega de nosotros, pues, hacernos cargo. O sea, si yo estoy a cargo de una cantidad de gente igual grande, igual tiene que ver con mi deber para con esas personas. Y también con la amistad, no sé, vamos juntos a hacer nuestro patio. Sí. Claro. ¿Cómo nos promovemos también las medidas de autocuidado entre nuestros vínculos sexoafectivos, los vínculos también amistosos y todo? Y te hiciste el VIH, nos hacemos exámenes juntas, qué condones te gustan, como empezar a normalizar el hablar de estos temas, como que no sea un tabú, porque también quizá alguien le da miedo hacerse el test del VIH, pero quizás sea acompañado de alguien de confianza, es otra. Es como abrir el tema, ponerlo sobre la mesa. Pensando que es bien interesante este hecho de las acciones concretas. Yo le doy toda la reflexión de esto al Estado, porque, por ejemplo, ustedes, como Fundación Chile Positivo, existen porque el Estado no se ha hecho cargo históricamente de este tema. Entonces tienen que surgir ONGs o otras entidades que digan, no podemos seguir así, hay que generar espacios, como tomar un poquito la bandera y ir a hacer todas las actividades que hacen ustedes. Pero al mismo tiempo, eso tampoco es un poco lo que decían, desde esta mirada más integral, como a todos nos corresponde también hacernos cargo de cómo en los distintos espacios vamos generando acciones, como un cambio mucho más amplio. Cuando tú, Fran, hablabas hace un ratito también de la educación sexual, también es importante entender el paradigma del cual estamos hablando de la educación sexual, porque también se entiende que la educación sexual es como hablar de penetración y listo, pero entendiendo que cuando ustedes hablaban de lo importante que era la educación sexual, también daban a entender que tenía que ver con cómo gestiono mi vínculo, con cómo pongo límites, con cómo soy consciente de mi placer, cómo me conozco en mi autoconocimiento, mi autoconocimiento respecto a mis sentires o mis placeres. Como que tiene que ver con un montón de cosas mucho más allá de las posiciones sexuales, que es lo que suelen pensar las personas cuando hablamos de educación sexual. Entonces, si entendemos todo el potencial que tiene, evidentemente de ahí en adelante todas esas herramientas influyen en cómo vivo mi sexualidad ampliamente hablando. Pensando que hemos abordado por lo menos los pilares de las cosas que nos gustaría conversar. No sé si las personas que nos están viendo tienen interés de hacer alguna pregunta o hacer algún comentario.
porque quienes se perdieron el comienzo de este video también les comentamos que tenemos algunos premios, algunos regalitos sorpresa para quienes participan. Hay unos comentarios, sí. Sí. Dicen, creo que el problema viene desde la nula educación sexual. El placer de esto no es visibilizado ni siquiera en segundo plano, ni hablar de masturbación y ni menos masturbación femenina. Pienso que el desafío es visibilizar el placer como algo saludable y natural. Erotizar el uso del condón sería un mensaje potente de esto, acercar las prácticas sexuales cuidadosas al placer y no como campaña de terror. La acción se puede comenzar desde nuestro propio discurso en nuestros territorios y espacios, apropiarnos de eso para comenzar a crear una realidad donde se reivindiquen los derechos. Súper importante ahí lo de Yo eso, gracias. Sí, gracias por la revisión. Yo creo que es cierto eso de que efectivamente como que cuando hablaba en el fondo que no se habla mucho también de la masturbación de mujeres y entre mujeres, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? Como que en el fondo yo creo que el placer siempre ha estado un poco como centrado en los hombres, ¿no? Como en general. Y también la práctica autoerótica permite conocer el propio cuerpo, permite saber más de qué uno quiere para después ponerlo. Y también pienso, es una práctica sexual a nivel de riesgo, 100% segura, es una práctica sin riesgo. Y también es algo importante hablar como, pero súper tabú, y ahí uno se da cuenta que gran parte del tabú no es por los riesgos en verdad, es como porque se ha puesto la sexualidad como algo malo, como algo malo en sí, y después se le pone todo este discurso de miedo, y el miedo no sirve más, menos si estamos trabajando con adolescentes, vamos con un discurso de miedo y lo que van a hacer es, me están diciendo puras tonteras, yo quiero pasarlo bien. No llegamos así. Quería hacer una consulta porque parte de lo que hemos hablado ha estado focalizado en las acciones sexuales penetrativas. Pero ¿qué pasa con donde hay intercambio de fluidos o otro tipo de contacto genital, pero no necesariamente penetrativo? ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Deberíamos con preservativo, alguna otra cosa? ¿Cómo lo erotizamos? Por ejemplo, sexo oral, el riesgo de VIH sería muy bajito, casi nada, pero de las otras ITS sí, por lo cual se recomendaría usar condón si se está con un pene, o en contacto boca-vulva, usar una lámina de látex o un condón abierto para convertirlo en lámina de látex. Sí. O sea, de hecho, en el mundo, la OMS, CDC hablan de como muy pocos casos de personas que hayan adquirido el VIH a través del sexo oral. Y también hay que hacer la distinción entre la persona que está haciendo sexo oral y la persona que recibe. En el fondo, no hay casos documentados de personas recibiendo sexo oral que hayan adquirido el VIH. O sea, más bien, el que tiene riesgo es el que pone la boca. Porque también quien recibe y da es compleja, como que pero quien pone la boca. Pero sí de las otras ITS, entonces igual es bueno cuidarse. Ahora, ¿cómo podría aumentar la probabilidad quizás como de adquirir el VIH o otra ITS, en el fondo teniendo heridas en la boca, una inflamación en la garganta o gingivitis, como sangramiento en las encías, esas cosas? Por ejemplo, si no sé, pues si la persona también eyacula en la boca de la persona, todas esas cosas pueden aumentar. Puede ser un comentario que parece que de Instagram no se está transmitiendo. Revisemos. Se paró un minuto porque salió un aviso, pues ya está transmitiendo de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Está transmitiendo? Sí, que no lo veía desde acá. Ahí sí, súper. Ahí sí. Ya, volvió y que algo había pasado. Claro. Se está acabando la batería. ¿Mi celular? No, pero le debe quedar unos 15, yo creo. Ya. Pero yo creo que ya estamos como por ir cerrando, hacer el... Otra cosa que me gusta mostrar mucho son los condones de dedo, como las opciones que existen para el tema de masturbación. Eso más que por el VIH Es por otro tipo de interés y por el cuidado que hay que tener como con las uñas, con las heridas. Claro. Y ahí también, claro, el cuidado también pensar lo más grande, no solo el VIH, sino que todos los riesgos. Otra cosa que voy a mencionar muy brevemente, pero que es un riesgo del que se habla muy poco, es que para estimulación anal siempre hay que usar un juguete sexual con base ancha. Llegan personas todo el tiempo a las urgencias con objetos porque el ano succiona el intestino. Entonces, y como no se habla de esos temas, como una práctica sexual que se hace a veces como muy escondidas, no se cuenta.
Y la otra, la que no hablaba, el otro lugar que tiene poquito riesgo, pero tiene algo de riesgo también, es si cae semen en los ojos. Entonces las personas esa práctica de eyacular en la cara, o usar algo para protegerse, o cambiarla por otras partes del cuerpo donde no pasa nada, donde hay piel. El pecho puede ser. Pecho, abdomen, espalda, pierna. También ir jugando así. ¿Y qué pasa en los ojos? Los ojos, como tienen una mucosa que puede absorber VIH u otras infecciones. Como una vía de entrada. Es una vía de entrada posible. Alguien nos pregunta por Instagram, ¿saben algo de los condones para penes no erectos? En este momento no está disponible en Chile, pero hay un condón que es de origen colombiano, de la marca Unic, que se podía poner con el pene no erecto y a medida que se iba erectando, funcionaba. El tema es que igual necesita una erección para funcionar. El que funcionaría sin pene erecto es el condón vaginal, pero no sirve para penetración anal. Puede servirse que le sacáis el anillo. Pero el tema con el uso anal, claro, tendría que sujetar. tiene dos cosas. Uno, que no es tan seguro cuánto riesgo, y también los estudios aportan bastante incomodidad, molestia, no está tan recomendable. Sale el móvil un poco. Sí, algo a lo mejor de un mensajito. Voy a aprovechar No hay batería. con la batería. Ya. Ahí parece que volvió. Ahí volvió. Sí, volvimos. Perdón, auditores de Instagram. Vamos un poquito ya a ir finalizando, entonces si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta, es el momento. Recuerden que tenemos algunos regalitos sorpresa que quienes estén participando se pueden llevar de ¿algo más que sienten que sea importante mencionar? Millones de cosas, en verdad. Sí. O sea, yo creo que tenemos que ir poco a poco, en el fondo, avanzando hacia generar campañas, y también desde las mismas organizaciones sociales que incluyan, que incorporen el placer como una medida importante de prevención. ¿Sí? Porque, como decía la maestra desde el principio, el placer es quizás la motivación principal que tienen las personas para tener cualquier práctica sexual, y prácticas sexuales sin condón, ¿no? Y también pensar que, por ejemplo, si no hay tener condones a mano, tener el tipo, buscar los que no les gusta, tener lubricantes, y si no hay condones, también pensar que a veces uno dice, pero no hago nada porque no tengo condón, o lo hago con riesgo. ¿Cuál es la opción de hacer otras prácticas que no tengan riesgo o tengan menor riesgo? Usar manos, boca, igual la boca tiene riesgo, pero menos. Si en vez de hacer nada, todo nada, o sea, tenemos como otros espacios también para ir jugando, ser como más creativos, incluso hasta, no sé, cada cual autoerotismo lo estamos mirando, pues es una práctica súper interesante si no hay condón, o sea, como empezar a mirar perspectivas, flexibilizar y a poner el tema tanto para pedirlo como políticas públicas, pero también para empezar a ponerlo en todos los espacios que están. Sí, comenzar a hablar, o sea, seguir hablándolo en familia, con los amigos, con la amiga, y al final dejar de ver la sexualidad como un tabú, verlo como algo integral que es inherente a nosotros. Quiero aprovechar un comentario por lo que también comentan ahora, y es que como todos tenemos una responsabilidad a propósito de cambiar el paradigma en estos temas y generar acciones concretas, alguien nos dice que quiere ser parte de ese equipo. Entonces, pensando que tú te presentaste, Fran, como una voluntaria, cuéntenos cómo funcionan ustedes en términos de voluntarios, si alguien quisiera participar, incluirse. A mí me encantan las fundaciones, porque a mí cada vez que tienen alguna actividad avisan. Nos coordinamos, tenemos un grupo de voluntariados y hay alguien que está a cargo de poder comunicarnos todas las actividades que se van haciendo. Entonces, uno se va acomodando a los tiempos y siempre están haciendo actividades, entonces es difícil que no coincidas con alguna de las actividades que se estén gestionando. ¿Y qué les escriben? ¿Cómo Sí, si si quisieran ser voluntarios, que nos escriban, por último por redes sociales, y en el fondo ahí vamos a contactarnos con ellos. Sí. @FChilepositivo en Instagram y Fundación Chile Positivo en Facebook. Sí. Y también queremos hacerles de un dato que en condonería en la página hay 2 artículos que escribí, uno de cómo elegir el condón y otro cómo elegir el lubricante, porque también hay distintos lubricantes y pueden también encontrar su favorito. Para complementar también las distintas formas de participar,
nosotros en este momento desde la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad no tenemos un espacio como ese, pero sí formamos a personas que quieran tener más herramientas en torno a el amplio paraguas de la sexualidad, pensando en estos temas, pero en muchos más también, que se focalizan en estudiantes o profesionales, pero que no se excluye especialmente quienes son agentes sociales a nivel comunitario y que estén empezando a abordar temas de salud sexual, de derechos humanos. Entonces, desde esa lógica, de hecho, este es el momento, si alguien tiene interés de participar en el diplomado, porque entendiendo que hay personas que lamentablemente por temas económicos no pueden acceder, tenemos una media beca también para activistas. Entonces, si hay alguna activista que nos esté viendo y que quiera formarse en estos temas para ser un agente de cambio, puede postular al diplomado que tenemos nosotros, postular a esta beca donde nivelamos un poquito el tema socioeconómico más el tema de activismo, de forma que puedan el próximo año ser parte de la generación 2020 del diplomado de sexualidad. Tenemos una fecha límite para postular a la media beca, que es el 15 de diciembre, mediados de este mes, por ahí. Entonces, si alguien está con interés, que lo haga pronto para poder participar. La última pregunta. Sí. ¿Qué saben de prevención y o transmisión de ITS en sexo entre personas con vulva? Sexo entre personas con vulva y transmisión de ITS. El del VIH es bajo, pero no es cero, el concepto luego con vulva, pero es menor que en penetración, y de otras ITS es bastante alto. O sea, gonococo, clamidia, virus papiloma. Entonces, el ideal en el contacto vulva con vulva sería el uso de una lámina de látex. Y también, cosa que a veces les cuesta, porque hay mucha discriminación a veces en los ginecólogos, las matronas, ir a los controles, tomarse el PAP, y si hay cualquier cosa, hacerse chequeos. Y ahí yo les aprovecho de recomendar a Profa, por si necesitan, pueden tener atención como súper respetuosa de personas no heterosexuales. Oye, y también no cisgénero y todo, para que vayan, para que consulten, no dejen sus controles y usen láminas de látex. Nos preguntan cuándo empiezan las inscripciones del diplomado. ¿Están abiertas ya? Ya Pueden meterse a la página y ya está. Solicitar su inscripción. Sí, también preguntan dónde es. Físicamente lo hacemos con un patrocinio que tenemos del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Entonces ellos nos facilitan las dependencias de la sede sur, que está al lado del Metro El Llano, en la comuna San Miguel, en la ciudad de Santiago. Y las clases son una vez al mes, lo que también puede facilitar a personas que vengan fuera de Santiago para viajar acá y acceder a las clases. Una vez al mes, un viernes y un sábado. Entonces, si alguien tiene interés, sea que cumple este perfil de activista o no, porque también puede ser cualquier persona que quiera inscribirse, están abiertas las postulaciones, cosa de contactarse con nosotros en nuestras redes sociales. Súper. Sorteamos. Yo tengo dudas sobre cómo lo vamos a sortear porque la gente que comenta en Instagram como que queda en el olvido. Sí. Entonces no sé cómo hacer. Debería ser uno de Facebook y uno de Instagram. Alguien que nos esté viendo como ahí. ¿Quedan en el olvido? ¿No podemos buscarlos ahora? Como que no se puede ver el historial. Y tampoco Entonces, en el... ¿Cuántos premios tenemos? Tenemos Dos premios. ¿Ya podría ser alguien y alguien? Mostremos primero el sí, mira, estos son uno de los condones de mis favoritos. Que One, Vanit, que son súper cargados y tienen la gracia esta, que esta cajita es una condonera, entonces vienen con condonera, son delgados, tienen un lubricante súper bueno y ideal para llevarlo. Además son muy bonitos el envase porque son redonditos. O sea que también yo creo que tengo que pensar así, a veces cuál es el condón hasta si uno puede, es como estiloso, ¿sí? El nuevo accesorio. Oye, esto lo encuentran también en condonería. Sí, eso es súper importante, el hecho de las condoneras. Tenemos que acercarlas, como hacerlas conocidas ya, sí, porque es súper necesario. Ya dejemos de andar por favor con el condón en el bolsillo, en la guantera, en los lados que se pueden ir dañando. Entonces vayamos conociendo de a poquito las condoneras, que son esas cajitas para llevar el condón. Hay muchos modelos, hay unas cajitas negras que parecen hasta maquillaje. Igual hay tantas en Chile, nosotros tenemos alguna condonería que la gracia de las condoneras es que tienen tamaño justo, entonces son lo más chicos que cabe perfecto. Pero si alguien no tiene acceso a una condonera, cualquier caja dura donde queden no aplastados los condones, sí, claro. Pueden usar otras cosas, pero no en la billetera, por favor, que se echen a perder, una mala idea. Bueno, y desde la fundación trajimos condones vaginales, son 5, y al fondo también
Lamentablemente no los pueden comprar en farmacias, no están disponibles todavía ahí. Pueden conseguir algunos en APROFA, si es que cuentan con suministro de condones vaginales, y en consultorios y en hospitales, en algunos. O sea, sí, en este momento hay un problema de abastecimiento en Chile de los condones vaginales. Nosotros también teníamos antes en condonería y pensamos volver a tener en cuanto podamos tener. sí. Pero van a ver, esperamos que las cosas también y vuelvan a ver. Y si quieren saber cómo se ocupan, cómo se lo pueden insertar, en el fondo pueden ver en nuestra misma página en Instagram, en F Chile Positivo, hay un video de una matrona enseñando cómo utilizarlo con un fantoma de vagina. Así que, ¿cómo lo hacemos? Si están perdidos los comentarios. El comentario de la persona que hizo en Facebook. ¿Para el largo? Sí, porque fue la misma persona. Sí, esa. Drea Valdivia Cortés. Super. Ya, esa persona quizás pueda... Sí. Tiene que contactarse con... ¿Y los dejamos esto? ¿Los wallets? Porque fue en el Facebook de Let's Sex, así que Sí. Ya. Ya, y ahí tiene los one que se contacte con nosotros, pueden meterse por mensaje interno y ahí conversamos para ver la entrega. Super. Y de De Instagram. la fundación. ¿Cómo Yo he ido perdiéndolo, así que no. sí, no es sé difícil si- en Instagram, yo no sabía esto. Se puso muy feliz la... Ah, Ah, maravilloso. quizá alguien de Instagram, como ya la primera persona que comente. La tercera persona que Ahora comenta ya. ahora ya. Sí, ahora Sí, ya. vamos a hacer Ya, esa la primera lista. persona que comente en Instagram. Que diga quiero los condones vaginales. Sí, que les vaya a servir. Que le vaya a servir, quien quiera. Para esa persona, para sus vínculos, para... Entonces la primera que esté ahora y diga que quiere los condones vaginales, los va a tener. Nicole Oli. Nicole. Dice yo. Ah, ya. Listo. Nicoleo. Dijo yo. Listo, Nicole y Olita. Nicole, contáctate con Fundación Chile Positivo, escríbenos en el Instagram de la fundación para poder entregártelo y coordinar. ¿Estamos entonces? Sí, les agradecemos por la Gracias. edición. Este video igual va a quedar almacenado. Entonces, si quieren compartirlo desde Instagram con la Fundación Chile Positivo, desde Facebook, desde la red de la Escuela Transdisciplinaria, ojalá lo hagan porque esta información, la idea es que se difunde, que sigamos generando espacios de conversación sobre educación sexual para mejorar nuestra salud sexual, para vivir de forma más placentera los vínculos y porque también aquí lo estamos pensando como que fuera un lujo el placer, pero no es así. El placer tiene que ver también con vivir una vida plena y con poder incluso generar como mejores vínculos y menos violencia y un montón de cosas que construyen una sociedad mucho más integral y positiva. Sí, que no nos olvidemos, yo sé que de repente estamos en un contexto que es bien complejo, pero no por eso hay que dejar de disfrutar. Sí. Esa es la resistencia. Sí, existir también es placentero, Sí. también es tener placer. Y no olvidar también que en el fondo el placer es un derecho que tenemos todas las personas, que también